El punk yugoslavo propone un viaje por la geografía de la antigua Yugoslavia, pero es algo más. Es un recorrido sociológico y musical hecho desde el cariño y la cercanía de dos expertos que toman el pulso y la vitalidad de los países balcánicos que antes formaban parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Miguel Rodríguez Andreu, consultor en Belgrado para proyectos de cooperación y ONGs locales, editor de la revista Balcania, y Álvaro Corazón Rural, periodista y editor del blog cultural Lockdown. Soñadores y amantes de la música de un tiempo y de un país. Siempre, cuando se hacen esos juegos entre amigos de en qué momento de la historia te gustaría haber vivido, yo no me desplazo ni muy lejos en el tiempo ni muy lejos en la geografía. Yo siempre digo que a finales de los años 70 y comienzos de los años 80 en Belgrado, o tal vez en Zagreb, en cualquier caso en la antigua Yugoslavia. No para ser un mero observador o un testigo presencial, sino que me gustaría haberlos vivido como si fuera yo un adolescente. En esos años que se dice que están para disfrutar, cuando uno todavía no se toma la vida demasiado en serio. La idea de conciertos, reuniones en los bares, pasar la noche en casa de los colegas que viven en el centro, el contacto con las nuevas corrientes culturales, no sé, es como volver a vivir una revolución interior, pero con mucha más inocencia. Las revistas de la época, como Polet en Zagreb o Jukebox en Belgrado, los conciertos, los festivales, las exposiciones, donde se unían estos grupos de música con artistas del avant-garde o del pop art, del punk. En aquella época había más tocadiscos en Yugoslavia que en toda Inglaterra. Todo aquello que me parece como volver a organizar una gran fiesta, pero una gran fiesta para construir, no sé, algo nuevo. Por eso hemos empezado el programa con un temazo del grupo Ekaterina Velika y está aquí conmigo Álvaro Corazón Rural, redactor de Ruta 66 y Lockdown, y posiblemente el gran incansable divulgador del este europeo en las redes sociales. Álvaro, ¿qué tal? Ya será menos. Buenas tardes o días. Bueno, ¿qué te parece esta canción? Es un clásico, ¿no? Esta canción no es estrictamente punk, pero para mí es Ekaterina Velika es uno de los mejores grupos, sin lugar a dudas. Sí. Y bueno, no hubiese existido sin el punk esta canción, entonces por eso queremos empezar por ella, ¿no? También, bueno, yo diría que es un gran himno del rock yugoslavo de los 80 en general, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el grupo, por su forma de vida, digamos que es absolutamente punk, porque como tú sabes, están todos muertos. Sí. Cada uno por diferentes circunstancias. Sí, los cantantes principales sí, luego hubo como colaboraciones, momentos puntuales de gente incluso del mundo del cine que no han muerto, pero sí, los que son la raíz del grupo sí que murieron todos. El grupo lo fundó Gagi, un guitarrista que lo nombró Katarina II en honor, con ese orgullo masculino ridículo que tenemos los hombres, una chica que pasó de él y entonces pues se burló de ella con el nombre del grupo. Sin embargo, fue a la cárcel y cuando sale del talego, los otros del resto del grupo no le aceptan, ¿no? Uh-huh. Y entonces él dice, pues no os podéis llamar como yo os puse el nombre, y ahí nace Ekaterina Velika, que es Catarina la Grande, ¿no? Y ahí comienza la leyenda. El grupo llegó a salir de Yugoslavia, tocó en Italia y bueno, para mostrarle un poco el interés que tiene para el oyente español, mencionar que formaron parte de Rim Tuti Tuki, uh-huh, que fue un grupo que montó la emisora B92 ¿Qué significa eso? En los años 90, pues significa te meto la polla, leído al revés. Y el verbo turim es un arcaísmo que yo lo traduciría por embutir, ¿no? Embutir. Porque es un arcaísmo como del pueblo, ¿no? Pues te embuto el miembro. Ajá. Pero, aunque a pesar de esas connotaciones escatológicas... bueno, la estamos escuchando, ¿no? La canción ahora mismo. Efectivamente, esto sonó en los 90, lo tocaban subidos en camiones por las calles de Belgrado, y el mérito que tenía es que era una canción contra la llamada Filas de serbios. Uh-huh. Esto en pleno corazón, el Belgrado de Milosevic, año 90, estos tenían el valor de subirse en camiones a tocar canciones pacifistas muy agresivas contra la guerra, ¿no? Uh-huh. Pues esto es la genética que tenía el punk yugoslavo, que es de lo que queremos hablar. Sí. Ako ne mogu da letim, ja neću da putim, jer kad putim, ja ne mogu da guzim. Mir, brate, mir. Bueno, volvemos hacia atrás, hacia los comienzos. Yo tengo especial cariño por una película o especial debilidad por Dečko koji obećava, una película del año 1981. La traducción es El chico que promete, hace referencia pues al típico
pues eso, ligón, que intenta seducir a las chicas, que promete cosas. En este caso la película está interpretada por el gran actor Alexander Berchek. Y bueno, es la vida de un hombre con una vida canalla y disoluta en Belgrado, y además con una curiosidad, que el nombre del personaje es Slobodan Milosevic, que tiene el mismo nombre que luego el afamado político serbio de la década de finales de los 80 y de la década de los 90, el marcado, ¿no?, por la transición, ¿no?, yugoslava, y por supuesto por las guerras de secesión de Yugoslavia. Una de las cosas que yo creo que es fundamental de esta película y por la que es más recordable es porque en su banda sonora incluye a todos aquellos grupos, ¿no?, de lo que se vino a llamar la nueva ola del punk yugoslavo, como Azra, Parav, Pankrti, Idoli, Sarlo Acróbata, Pekinska Pakta y Pirlavo Kazaliste, que vamos a hablar de ellos donde este programa. Bueno, lo que importante de aquella época era la falta de vergüenza. Pero bueno, ¿cuáles son los orígenes, digamos, de ese punk? Bueno, vamos a empezar en Eslovenia, pero no porque sea el primer grupo punk, sino porque fue el primero que grabó. Que ya sabemos la gran batalla que existe en todos los países sobre quién fue el primer punk de cada ciudad, ¿no? Bueno, en este caso serían Pankrti, que significa los bastardos. Los bastardos. Para buscar un nexo de interés con el oyente español, yo diría que el grupo navarro Tijuana y Blue, una de sus canciones más famosas, La vida sigue igual, es una versión de Pankrti, de su tercer disco de 1985, Pesmi Sprave. Y la canción se llama Osmidan, la original, y es una alegoría metafísica sobre el rock and roll en la que Dios está creando el mundo y el octavo día, ¿no?, como dice el título, al octavo día, crea el rock and roll. Sin embargo, Tijuana y Blue, cuando la adapta al castellano, se cambia la letra por completo y hace, pues, habla de las alubias con guindilla, con Pazo de Pacharán, y habla de Navarra, habla de Pamplona, y hace un canto de amor al terruño, ¿no? Sí, ¿no? Entonces esto es el contraste que tenemos con el grupo esloveno, que ellos pues estaban haciendo, que eran, pues, tenían una visión más cosmopolita, ¿no?, que nunca pretenderían hacer una canción localista, ¿no? De hecho, todos los grupos punk se burlaban de sus propias ciudades, se burlaban de sus propias nacionalidades, ¿no? Y bueno, la canción es un auténtico himno, la que vamos a poner es la cara B del primer single, es 1978, muy pronto para empezar tan lejos de Londres con la escena punk, pero como podemos comprobar en el sonido, la canción no tiene nada que envidiar, tiene vida propia, sonido propio, suma al movimiento punk internacional, y el título es palmario, es Ljubljana Jebulana, que es algo así como Ljubljana está cansada, ¿no? La canción hace mención a los trabajadores del campo, de las fábricas, y la conclusión del estribillo es: estamos ya agotados, joder, Ya, de la tanto escuchamos trabajo. entonces, ¿no? Sí. Bueno, me parece fantástico el documental del año 2003 del periodista Igor Mitrovic, Sretno Dijete, que viene a ser una traducción como el niño feliz, niño con suerte, niño contento. Es decir, el periodista hace un relato de cómo fueron aquellos años, ¿no?, finales de los 70 y principios de los años 80. Y el título del documental hace referencia a una canción que también es bandera en aquella época del grupo croata Pirlavo Kazaliste, teatro sucio en croata. La canción con el mismo nombre, ya digo, es Sretno Dijete. Una de las estrofas dice así: crecí con un hermoso desfile militar, con manifestaciones estudiantiles, he perdido la foto del carnet, yo realmente soy un chico feliz. Yo creo que es el recuerdo, ¿no?, de un poco de la gente que tendrá ahora en torno a 40, 50 años, ¿no? Eran chicos felices, ¿no? Esa época, digamos, tremendamente efervescente y un poco canalla. Y coincide además que esa canción se editó un año antes de la muerte de Tito, es decir, todavía estaba el titoísmo. Ja sam odrastao uz predivne vojne parade, uz studentske demonstracije. Izgubio sam sliku iz legitimacije. Bueno, de hecho, el grupo del que vamos a hablar ahora tuvo un grave problema con la agonía de Tito, que son Pekinska Patka, pato pequinés, naturales de Novi Sad, que es la región norte de Serbia, donde está la minoría húngara. Bueno, se llama Vojvodina, Novi Sad es la capital. Pekinska Patka
Empiezan también en el año 78, tras un viaje de Chonta, uno de sus miembros, a Londres, que es un viaje iniciático, revelador, que se trae todas las influencias del punk británico. Las primeras dificultades que encontraron ellos ya fueron en su primera actuación en el Club 24, los que organizan el concierto. De repente se encuentran un grupo punk a lo Damned Sex Pistols absoluto, tienen que apagar las luces, que cortar la electricidad y decir todo el mundo para casa, porque esto es una barbaridad. También tuvieron problemas para grabar el primer disco, porque querían hacerlo con el sello discográfico de la televisión estatal de Serbia. ¿Ah, sí? Y no sé en cuanto lo escucharon dijeron, tiras todo a la basura. Y al final lo absorbió Yugoton, que era el sello que estaba en Croacia, que es el que cogía todos los sonidos duros, pues el heavy, el avant-garde, ¿no? Sí. Y que luego al final se convirtió en Croacia Records, a partir del año 90, cuando llega la independencia de la República. Bueno, escuchamos de Pekinska Pacta ahora Bolje da nosim kratku kosu. ¿Cuál es la traducción? Que es un himno inicial del punk que es mucho mejor con el pelo corto. Yo mejor llevo el pelo corto, ¿no? Sí, sí, ¿qué significa eso? Es un antagonismo con todos los grupos de heavy, de hard rock, de rock progresivo, con esas melenas ridículas, esas canciones pesadumbre, tal. Aquí esto llegaba fresco, rápido y con los pelos cortos, que esto pasó en todas partes, ¿no? Sí. Y bueno, también hay que mencionar que el primer disco salió con retraso por la agonía de Tito, porque no podían hacer publicidad de un producto de esas características con Tito estando en la cama muriéndose, ¿no? Entonces llegó a retrasarse un año entero. Salió en el verano del 80 y va a haber salido en 1979. Y también animo a la gente a ver en YouTube el vídeo que hay de Pekinska Pacta, un concierto en directo en Novi Sad en el año 79, utilizando como escenario el escaparate de unos grandes almacenes. ¿Ah, sí? Que es una ciudad comunista, gris, fea, ya sabemos cómo es todo, más en los años 70, que España tampoco era muy distinta, y ellos están tocando en un escaparate. Entonces hay un pequeño pogo en la acera y los punkis aplastan la cara contra el cristal mientras estos tocan, ¿no? Lo cual es una escena llena de lirismo, muy evocador. Es, bueno, es una charlotada, ¿no? Y ahora la canción que queremos que la gente aprenda de ellos es Vila Jeta Kolepa, que en realidad es una versión de Dragan Stojnic, que estamos escuchando en este momento. Este era el Julio Iglesias de Serbia. En sus conciertos las mujeres cerraban los ojos, apretaban las manos, había una comunión casi de alcanzar el orgasmo, ¿no? Con Dragan. Esta canción dice, ella era tan bella. Vila Jeta Kolepa. Y bueno, pues Pekinska Pacta, burlándose de la tradición en la línea de todos los grupos punks de todo el mundo, hacen su versión mucho más cruda. A mí me recuerda, bueno, un ejemplo sería el My Way de Sinatra que hacen los Sex Pistols, ¿no? Ajá. Y pues nada, la gracia está que a mitad de la canción, con toda esta rapidez, en las frases de Dragan, ella era tan bella, se convierte en ella era asquerosa, estaba llena de granos, pero yo estaba tan borracho. Y luego me hace mucha gracia que dicen 1, 2, 3 en castellano, ¿no? 1, 2, 3, sí. ¿La escuchamos? Efectivamente. Bila je tako gadna I bubuljičava, a ja sam bio mrtav pijan. 1, 2, 3, live! Nos habla mucho del socialismo con rostro humano, ¿no? Esa idealización de la Yugoslavia de Tito, cuando, bueno, no dejaba de ser un sistema con una burocracia centralizada, con una jerarquía militar. De las cosas que me llaman la atención es que había muchos bares en estas ciudades, tal vez no suficientes para toda la explosión que había en la época, pero no dejaban los policías muchas veces de acercarse a los bares a pedir la documentación. Por un lado tenemos esa Yugoslavia llena de libertades que permitía que crecieran estos grupos, incluso que los fomentaban a través de las discográficas públicas, de revistas patrocinadas desde la Organización de Jóvenes Comunistas. Pero al mismo tiempo habría una franja que era insuperable, ¿no? Que era la franja de las instituciones yugoslavas. Por tanto, tenemos esos dos mundos que a veces estaban cohesionados. Por un lado, una música punk que incluso promocionaba el propio Estado para dar una imagen de normalización o de dulcificación o de libertad, pero por otro lado también los conflictos que podían tener los propios grupos con el Estado. También hay que tener en cuenta que las repúblicas ricas, las del norte, pues siempre hubo más libertad y menos presión contra los movimientos juveniles, y luego en las pobres, pues al sur, en Macedonia, Montenegro, era mucho más difícil ser punk o ser moderno, porque ahí el hostigamiento era ya más cercano a otros países, como podía ser Hungría o Rumanía. Era un movimiento urbano, de alguna manera. Sí. Seguimos ahora con una canción del grupo Paraf. Hemos ido de república en república. Sí, ahora pasamos a Croacia. O de cronología en cronología, y ahora estamos con Croacia. Paraf yo creo que es el primer grupo que se formó. Lo hicieron ya en el 77, eran muy adolescentes, tenían como particularidad que eran muy guapetes, con flequillos rubios, muy monos, y eran más de ascendencia de punk neoyorquino, ¿no? Me recuerdan
a televisión, a ese aspecto de pieles níveas y delgaditos. Y de hecho, una de sus canciones más famosas se llama Rijeka, que hace referencia al pueblo donde provienen, que es una versión de los Heartbreakers y los Ramones, que es Chinese Rock. Y en este sentido me gustaría hablar del tema de las versiones y los grupos yugoslavos, ¿no? Porque bueno, como estamos escuchando ahora, Rijeka es inconfundiblemente Chinese Rock, la canción. Ellos no lo dijeron y lo tuvo que descubrir la prensa, que fue un pequeño escándalo en el movimiento musical de esta canción es de los Ramones, ¿no? Que estáis engañando a la gente y tal. Sí. Pero bueno, esto es muy habitual. Yo me he encontrado, por ejemplo, estaba en Apartman, el club de Belgrado, que famoso por sus desfases, ¿no? Me acuerdo que estar bailando allí, y de hecho estaba hace 3 o 4 años, había una chica que llevaba a un tío encadenado al cuello como si fuese un perro, ¿no? Y a mí me echaron la bronca por subirme a bailar un sillón y digo, joder, puedes llevar un tío atado, pero no libertad, pero no libertinaje, ¿no? Y bueno, en este bar pues sonó la canción de Fit, que la escuchamos ahora mismo, que inconfundiblemente es el Hanging on the Telephone de los Nerves, que popularizaron Blondie a principios de los 80, finales de los 70. Y esta canción se llama Sgoni Telefon. Entonces yo me ponía a cantarle y todo el mundo me decía, joder, qué bien te sabes las canciones yugoslavas. Y digo, no, es que perdona, esta canción es de los Nerves, ¿no? Y la gente joven, ¿no?, que suele manifestar su inteligencia a través del pragmatismo, pues le da exactamente igual. Ellos se la saben, la disfrutan. Y esto de que si es la cara B de un single, les importa 3 cojones, ¿no? Y bueno, otra versión importante en este sentido también es en el Electric Orgasm con Baby Tennessee 2, que en realidad es del Rolling Stones, es el Out of Time del disco Aftermath. Y pues nada, volviendo a Parav, también mencionar que si Pekinska Patka se burlaban de los pelos y tal, ellos directamente se metían con Bielo Dume, que es el gran grupo mastodóntico de Yugoslavia, con las letras de sus canciones, ¿no? A mí, por ejemplo, en Vitanga y Princesa, que es una canción de Malote y Princesa, que hace referencia a una niña mimada, niña de papá, que de repente se va con el malote del barrio y que como que la relación es incompatible, me recuerda a las canciones de chulería que pueden tener unos Barnin en España, pero ellos la cantan, no hemos conseguido traducirlo, que la versión que ellos hacen es Pritanga y Basa, que puede ser que Pritanga sea como el pringue de las patatas fritas y todo eso, y Basa es el jarrón, ¿no? Ellos hacen un contraste ahí entre... Una broma surrealista con eso, pero burlándose de los que venían de Sarajevo y de esa Bosnia, pues, con esos grupos de rock, como que eran, pues para ellos eran como, no sé cómo decirte, más cachapas, ¿no? Y estos eran ya más sofisticados, de un nivel social mucho más alto, entonces les parecía muy ridículo todo ese rock que ya, por cierto, tenía como 12 años de antigüedad y ya estaba pues resquebrajándose, ¿no? Y pese a todas las copias, versiones apropiadas, etcétera, aún así el grupo es excelente. ¿Qué escuchamos ahora? Y la canción es Narodna Piesma. ¿Qué significa? Es la última canción de la cara de su primer disco y es un elogio irónico a la policía de quiénes los malos, que bien nos meten en la cárcel, que callados estamos todos. Es con una ironía, mucho sentido del humor, y a mí me encanta sobre todo por los riffs y por la canción, que es extraordinaria. Extraordinaria. Lo escuchamos. Una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes del paisaje social y musical de aquella época era Sarajevo, la Mesiminica, la niña mimada de Yugoslavia, una ciudad donde vivían diferentes grupos étnicos, pero que tuvieron un movimiento fundamental a principios de los 80, que es el nuevo primitivismo, donde se juntaron una serie de personas con un gran talento. Surgieron grupos como Zabranio Pušenje, como Bomba y Stampa, como Plavi Orkestar, Elvis y Kurtovic o Crvena Jabuka. Desde luego, cada uno de estos grupos, esto siempre genera con mucho debate, ¿no? Cuando dices que uno de estos grupos es punk, siempre tendrás una persona local diciéndote, no, esta gente derivó hacia el folk. Pero bueno, yo creo que Zabranio Pušenje, del grupo que escuchamos ahora, la canción Nastrazi pored Prizrena, en la Guardia junto a Prizren, que es una ciudad fantástica de Kosovo, un poco que tiene una mezcla ahí de ambiente otomano y socialista. Y todos estos grupos, Nele, uno de los líderes del grupo Zabranio Pušenje, decía que
el tipo de música que hacía dependía si tenían en el backstage un grupo de chicas quinceañeras o tenían a la policía esperándoles, ¿no? Entonces, todos estos conciertos a veces derivaban en auténticas bacanales de todo tipo. Por cierto, que hablando de este paisaje evocador de la ciudad otomana, del grupo bosnio, Parav, los croatas que hemos hablado antes, ellos, por ejemplo, la canción Enriqueya, la letra que metían, decía, vivo en un pueblo por el verde en el que pasa un río, vivo en el agujero más asqueroso de Yugoslavia. Y se burlaban de sus orígenes rurales que los otros enlardecían, ¿no? Sí, o sea, la gracia de este movimiento es que, de alguna manera, era un contraste a lo que era Belgrado y Zagreb, donde parecía que solamente había allí movida cultural, pero con este nuevo grupo, que se hicieron tremendamente populares en toda Yugoslavia, consiguieron, digamos, reírse de sí mismos, y a través de reírse de sí mismos consiguieron que una gran parte de la juventud yugoslava se identificara con ellos. Y fue lo que fue denominado como el nuevo primitivismo. De hecho, yo creo que estos grupos, vinculados a Bielodugme, que es el gran grupo, los Beatles de Yugoslavia, esta ola fue tan potente que incluso el disco de 1980 de Bielodugme tenía mucho más aire a la nueva ola, a todos estos grupos de los que estamos hablando, que a la música que ellos tradicionalmente habían hecho durante los años 70. O sea, que era un grupo, este disco en concreto se llamaba Dosjeveti Stotu, y la canción, por ejemplo, Ja Ja Ja, puede ser perfectamente una canción del grupo Azra o del grupo Idoli. Esto pasó en todos los grupos del mundo, todos los Rolling Stones, todo el mundo al final tuvo sus guiños a la nueva ola porque arrastró todo, fue una energía demasiado fuerte como para seguir haciendo la matraca de siempre para sí, muchos. Pasó de lo que es el rock de los pastores a ya una especie de música ya más vinculada a estos movimientos, ¿no? Que tuvieron un éxito tremendo. Y a mí me llama mucha atención el personaje de Branko Juric, que era el líder de Bomba y Estampa, que tiene ahora una especie de monólogo que reparte por toda la región, que se llama Jurologia, y parte del monólogo él cuenta pues la necesidad que tenían de entender esas canciones que venían de fuera, ¿no? Ahora ya con internet pues tú ves lyrics y ya te sabes la letra de la canción. Él cuenta que cogía el tocadiscos, ponía la canción, cogía el papel e intentaba descifrar qué es lo que estaban diciendo todos estos grupos. Imagínate unas canciones punk intentar descifrar qué es lo que están diciendo. Y una de las facetas de este movimiento, de la nueva ola, o más a nivel local, del nuevo primitivismo en Sarajevo, es el grupo de humor Top Lista Naturalista, que fue Son los Monty Python de los Balcanes. Esto le gusta a todo el mundo, no tiene fronteras dentro de Yugoslavia tampoco. Era un humor surrealista, descarnado, hacían bromas con todos los eslóganes del comunismo, se metían con la policía. Y bueno, la parte más relevante por la tragedia que ocurrió después y la que más nos llama la atención es cómo se metían con el nacionalismo. Sí. Hay un sketch que se puede encontrar en YouTube, no recordará el nombre exactamente, en el que hacen una olimpiada de a ver quién aguanta más en la frontera del vecino de al lado, ¿no? Entonces van aquí, pasan la frontera y empiezan a asfixiarse del asco y ha ganado 3 minutos en la frontera del país vecino, no sé qué. Entonces, ese tipo de humor surrealista se produce, bueno, un año antes de que estalle la guerra, pero de hecho tú sabes que Top Lista Naturalista trabajó en el cerco de Sarajevo también y seguía haciendo bromas sobre la guerra, sobre el nacionalismo, con un humor que... Sí, es que es sobre carreras de bidones de agua, ¿no? Que fue uno de los paisajes desgraciados, un poco del asedio, era las personas yendo a recoger agua. Sí. Bueno, se reían de todo y en todas las circunstancias. Sí, en todas las circunstancias. No cabe duda. Y todo esto, pues esto bebe también de la explosión de imaginación del punk y de pérdida de vergüenza y de todo es posible, ¿no? Sí, como todas las grandes historias o las buenas historias, las guerras de secesión de Yugoslavia, la crisis económica que vino después, la división, ¿no? del país en varias repúblicas, pues terminaron un poco con aquello que podía haber ido todavía mucho más, ¿no? Por todo el talento que desplegaron todos estos músicos y todos estos grupos. Y una figura paradigmática, ¿no? de este proceso es Johnny Stulic, que era el líder de Azra, que una vez comenzó los procesos de secesión en Yugoslavia, pues abandonó, digamos, la vida cultural croata y se marchó a Houten, a un pueblo en Croacia. Desde entonces, desde hace más de 20 años, periodistas, fans,
gente de, pues bueno, vinculada a la cultura en Croacia han estado buscándole, ¿no? Incluso cuando Azra volvió a tocar un concierto hace poco de reunión del grupo, todo el mundo pedía que volviera, ¿no? Decía aquello de Bratice Johnny, vuelve Johnny, vuelve Johnny. Y bueno, el hombre ha decidido, bueno, vivir de forma ermitaña en Holanda y no dejarse ver. Yo creo que es una buena metáfora del destino, ¿no? de estos grupos. Bueno, también hay que tener en cuenta, y lo más importante de todo, es que Azra tú lo pones en Belgrado y la gente se sabe las canciones y lo adoran. Sí. O sea, no, el hecho de que sea croata no significa absolutamente nada, a pesar de, y puede ocurrir con gente que tenga una mentalidad muy nacionalista serbia, ¿no? Uh-huh. Y eso ese es el detalle y la gran lección de todo esto, ¿no? Porque todo el punk yugoslavo, al igual que el español, en un principio tiene una base germinal en niños bien, en pijos. Lo mismo que aquí en España eran los que podían comprar discos de importación o permitirse viajes a Londres. No todo el punk español, pero sí una parte importante, sobre todo la primera. Allí en Yugoslavia eran pues los hijos de los militares que estaban viajando por las repúblicas. Sí, de hecho Johnny Stulic era hijo de un militar, nació en Skopje, se crió en Croacia, es decir, con Mladinovic del grupo EKB, es decir, una persona que había pasado por Zagreb, por Sarajevo, por Belgrado, es decir, eran músicos con una mentalidad yugoslava. Sí, Yugoslavia, aparte también, sus problemas eran los de la burguesía roja, los hijos de la burguesía roja, que eran problemas estéticos, inquietudes culturales, estéticas, pero no tenían el nacionalismo y todo esto les pasaba de lado, ¿no? Y eran grupos interétnicos, formados por croatas, un serbio, un bosnio, no sé qué. Y bueno, como tú mismo has comentado en tu libro, durante muchos años ese rock yugoslavo, que el punk fue también una parte de él, ¿no? Con esa filosofía, con esa mentalidad, mantuvo unido el país mucho más que sus políticos, ¿no? Política. Y de hecho aún la memoria de Yugoslavia pues se manifiesta más a través de este tipo de grupos que cohesionan un sentimiento común más que otros avatares de la historia mucho más desgraciados. Sí, ¿no? La gente sigue yendo a las ciudades de otras repúblicas a disfrutar de estos conciertos porque es un vínculo que va más allá, ¿no? de lo interétnico, de lo étnico. ¿Y con qué terminamos? Vamos a terminar con el primer grupo macedonio de punk, que son Folk Jasic, que es como lengua tonta. Y bueno, también pues en Macedonia también hay una gran cultura de punk y hardcore que se extiende a través de los años. Este es el primer grupo. Y solamente decir que el punk le sienta muy bien a los Balcanes, porque la burla cruel, el humor negro es intrínseco de la zona. Entonces cuando tú repasas las letras de estos grupos es que te ríes de verdad, es muy gracioso. Macedonia, una muestra más del mejor punk yugoslavo. Termina ya nuestro espacio. Gracias a Miguel Rodríguez Andreu, consultor en Belgrado para proyectos de cooperación y ONGs locales, editor de la revista Balcania, y a Álvaro Corazón Rural, periodista y editor del blog cultural Jotdown. Vitalistas y soñadores que nos acompañaron y nos dieron la oportunidad de conocer un poco más del punk yugoslavo. Uzmenica, cifra, ne gubite vreme.